Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo y como Macabeo seguimos aquí en la lucha para denunciar a aquellos que están dilapidando todo el tesoro de la Iglesia. Hoy tenemos aquí al relator sinodal, hombre, este sínodo que es papel mojado, que es una reunión ombliguista, donde ellos mismos se llaman a seguir haciendo lo que han hecho 60 años a pesar de que reconocen que la Iglesia se les está vaciando. Y no dudan en insultar a donde hay vocaciones, donde hay más asistencia joven, por así decirlo, no, literalmente, que son, pues que es el mundo tradicional, ¿no? Hoy aparece el cardenal Hollerich, el relator sinodal. Esto tiene tela. Si eres sacerdote y estás viendo este vídeo, ¿por qué no haces lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no sales con tu cara? Yo podría grabar este vídeo sin que mi cara saliera, pero quiero que salga mi cara para que sepan que soy una persona de verdad, que tengo una cara, que no tengo miedo a mostrarla, porque esto es una tomadura de pelo, ¿vale? Dice el relator general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el sínodo que terminará, si Dios quiere, Dios no lo quiera, que termine, por favor, en el 2024, cardenal jesuita Jean-Claude Hollerich es entrevistado en la edición diaria del Observatorio Romano. Previsiblemente esta entrevista aparecerá en las ediciones semanales en otras lenguas sobre temas presumiblemente serán tratados en él. Dice, este es un artículo sintético, traducción de Secretum Meum Mihi, que es esta página donde leo este artículo. Dice así, parejas gay, Dios no las maldice. Así lo ha dicho el cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. ¿Cree que Dios pueda alguna vez decir mal sobre dos personas que se aman? Ha afirmado en una entrevista con el Observatorio Romano. En el reino de Dios, ha añadido, ninguno está excluido, ni siquiera los divorciados vueltos a casar, ni siquiera los homosexuales, todos. El reino de Dios no es un club exclusivo, abre sus puertas a todos sin discriminaciones. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, aquí ya se está pasando por el forro el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque el plural para incluir a ambos sexos es el masculino. Por lo tanto, ya está mostrando que es simpatizante de una ideología que está dispuesta a pervertir el lenguaje. Si alguien que es un pastor de la Iglesia no sabe expresarse tal como nos enseña el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿cómo podemos esperar que nos enseñe la fe correctamente? Nos dicen que, sea cual sea el origen y la causa de la orientación sexual, ciertamente no la han elegido, no son manzanas podridas. Bien, lo que dice el cardenal Hollerich es que Dios es injusto, que Dios pone como pecado algo que ha puesto en la naturaleza de alguien. Es decir, ¿alguien se acuerda de cuándo nació? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Creo que nadie se acuerda. ¿Cómo puedes decir que naciste de una manera? Lo natural es lo que se atañe a tu fisiología. Por lo tanto, está diciendo que Dios ha puesto una naturaleza que luego condena a hacer, porque de facto está condenada en la Sagrada Escritura. Negar esto es pasarse la Sagrada Escritura por el arco del triunfo, es negar la Sagrada Escritura, decir que Dios es injusto y si negas la Sagrada Escritura lo niegas todo, es decir, has perdido la fe. Por lo tanto, el cardenal Hollerich debería estar excluido de la Iglesia. No solo él, sino todos los sacerdotes que consienten esto. ¿Eres un sacerdote de diócesis, un sacerdote cualquiera de pueblo que está viendo esto? Pues deberías salir y básicamente quemar espiritualmente tu obispado a base de protestas. Los sacerdotes diocesanos tendrían que estar en sus obispados montando manifestaciones para que Roma se viera forzada a eliminar a este tipo de personajes. Digo más, Roma misma se tendría que vaciar casi por completo, incluido quien está en la silla de Pedro, para limpiar toda esta maleza, porque esto pasa bajo las faldas del sumo pontífice, esto pasa bajo las faldas o enfrente de la silla de Pedro. Esto lo conoce todo el mundo y este es el relator del sínodo, es decir, es el responsable del sínodo que se está dando. Otra prueba más de que el sínodo es un pufo, de que el sínodo es un mecanismo de perversión y destrucción de la Iglesia y que el único objetivo que tiene es destruir lo poco que queda de cristiandad, manteniendo eso sí la carcasa para mantener las apariencias, no sea que el chiringuito se nos desmonte y nos tengamos que poner a trabajar con algo digno que pueda mantenernos. Como decía San Pablo, el que quiera comer, que trabaje. Dice sobre las parejas gay el cardenal Hollerich en una entrevista en el Observatorio Romano ha agregado: no creo que haya lugar para un matrimonio sacramental entre personas del mismo sexo porque no hay un objetivo procreativo que lo caracterice, pero esto no quiere decir que su relación afectiva no tenga ningún valor. Me interesaría más discutir otros aspectos del problema, por ejemplo, ¿qué provoca el crecimiento notorio de la orientación homosexual de la sociedad? ¿O por qué el porcentaje de homosexuales en las instituciones eclesiásticas es más alto que en la sociedad civil? Mire, esto tiene una muy fácil pregunta.
La pregunta es, y esto es lamentable desde los tiempos de Juan Pablo II, y es que el catecismo ha dicho que no se sabe cuál es el origen de la homosexualidad. Cuando San Pablo lo dice completamente claro, es decir, es las personas que se dejan abrasar por sus inclinaciones fuera del orden natural y se pervierten a tal punto que pues invierten ese don, ¿vale? Eso es lo que pone la escritura, pero como la escritura se deja de lado, no se entiende y se olvidan estas cosas, ¿no? ¿Qué provoca el crecimiento notorio de la orientación homosexual de la sociedad? La perversión de la sociedad, Cardenal Hollerich. Usted debería saberlo perfectamente porque está en una institución que está dedicada a luchar contra el mundo para sacarlo del pecado. ¿Y qué es lo que provoca? Una moda. Es una moda completamente, ¿vale? Después dice, no creo que haya lugar para un matrimonio sacramental entre personas del mismo sexo porque no hay objetivo procreativo que lo caracterice. Bien, aquí ya está atacando al matrimonio tradicional. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene el fin de procrear, pero tiene otro fin, otros fines. El afectivo está incluido. Entonces, ya está circunscribiendo solo a que el matrimonio es exclusiva y meramente sacramental porque es procreativo. No, no va del todo así, ¿eh? Es signo de la Iglesia también. Por lo tanto, está diciendo que si el matrimonio tradicional es signo de la Iglesia, de la unión entre el hombre y la mujer, de cómo se unen, si solo es sacramental porque es procreativo, digamos que ya no es sacramental porque no es signo del amor entre Cristo y la Iglesia, y que el amor entre Cristo y la Iglesia se expresa también en las uniones entre personas del mismo sexo. Fijaos la burrada que inquieren esas palabras. No solo eso, se olvida que en tiempos de Juan Pablo II la Congregación para la Doctrina de la Fe con Cardenal Ratzinger, luego otrora Benedicto XVI, produjo un documento confirmando la doctrina de la Iglesia donde se decía que cualquier católico está expresamente prohibido de apoyar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ya no hablamos de un matrimonio sacramental, no. La unión civil también está prohibido para los católicos. Pero vemos que esto ya no importa, no importa absolutamente nada. Esta gente ha perdido la fe. El cardenal, sin embargo, expresó luego toda su oposición a la eutanasia y al aborto. Creer en la vida eterna, sin embargo, significa creer bla 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 bla. Fijaos el peligro de esto, ¿no? El peligro de esto es que unos dicen no eutanasia y aborto, pero sí parejas homosexuales. Fijaos, son pecados que claman al cielo, ¿vale? Que apoyes las parejas del mismo sexo, y ese es el escándalo que Monseñor no está dispuesto a aceptar, es igualmente grave que si aceptas aborto o eutanasia. Son pecados que claman al cielo, ¿vale? Los dos. Por lo tanto, aunque rechaces uno, pero aceptes otro, el mal está hecho igualmente. Y esto está hecho con el consentimiento de toda la Iglesia Universal. Sí, hay gente que se opone, yo me opongo. La Escritura se opone, yo estoy al lado de la Escritura. No es mi opinión lo que estoy defendiendo, es lo que a mí se me ha enseñado, lo que a mí se me ha dado. He cogido la Biblia y me la he creído. Ese ha sido mi acierto, por gracia de Dios. Pero esta gente ya no se la cree. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que orar para que esta gente se convierta. Y si no se va a convertir, que venga ya la purificación. Porque la merecemos. Desde luego que la merecemos, claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo, la Iglesia no aprueba la eutanasia, no aprueba el aborto, que los hay dentro de la Iglesia que sí y lo dicen públicamente, pero aprueba las bendiciones de las parejas del mismo sexo. Esto lo aprueba la Iglesia. A mí me puede decir que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho que no, que hizo un documento y tal. Bueno, efectos prácticos, como el pontífice no ha hecho absolutamente nada, no solo que no lo haya hecho el pontífice, porque sé que hay algunos que dicen, no, el Papa es Benedicto. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y los cardenales que están por debajo de Francisco? ¿No saben cuál es la fe? Todos esos, aunque hubieran cardenales que creen que Benedicto sigue siendo papa, ¿dónde están esos cardenales hablando en contra de esto públicamente? Hay 3 o 4, ya está, poquitos. Pero todo esto se hace con el consentimiento de usted, señor cardenal, que no sé si está viendo este vídeo, de usted, señor obispo, que no sé si está viendo este vídeo, y de usted, sacerdote diocesano, que sé que hay muchos que estáis viendo este vídeo. Esto se hace con su consentimiento. Porque usted tendría que estar en el obispado atado, encadenado a una farola enfrente del obispado, haciendo huelga de hambre hasta que se acabara esto. Eso es lo que tendrían que estar haciendo. Estamos haciendo los laicos a través de internet. Miren, yo he visto de negro, ¿saben por qué? Porque estoy de luto. Estoy de luto por la Iglesia. ¿Vale? Ese es el objetivo de que me vean casi siempre vestido de negro. Entonces, y lo digo porque es algo público, se me ve.
ustedes, si yo soy laico y estoy aquí partiéndome la cara haciendo estos vídeos para denunciar, mandándolos a conferencias episcopales, llamando por teléfono, tal y cual, ¿cuántas veces ustedes han llamado a su obispado? Ustedes tendrían que hacer todavía más que nosotros, tendrían que estar encadenados en la puerta de su obispado, haciendo huelga de hambre hasta que todo esto se acabe. Si le importan sus ovejas. A mí me importan, y no soy sacerdote, no soy pastor, soy oveja. Y yo no soy teólogo, no, yo soy una oveja subida a una piedra, que grita, ya está. Eso es lo que soy. Ustedes son más que yo. Sacerdote es más que el laico. El sacerdote es algo que el laico nunca podrá ser. Por lo tanto, tiene responsabilidades diferentes y más grandes. Incluso. Y sin embargo, aquí estamos. Quis ut Deus.